Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos, su casa. Bienvenidos. Bien, mis amados, ya en una recta final en esta jornada hemos venido compartiendo varios temas juntos, pero un tema central. Dimos principio con la noche de los cristales rotos. Usted recordará el tiempo en Alemania, 1938, en el que fueron quemadas las sinagogas y destruidos todos los establecimientos de la comunidad judía. Y por supuesto, después de este tema de la noche de los cristales rotos, como así se le llamó, vendrá como consecuencia un poco más adelante el asunto relacionado propiamente con el Holocausto. ¿Por qué lo mencionamos? Porque esto ocurrió de repente. De repente, la comunidad judía no estaba al tanto de que una circunstancia tan adversa, tan atroz, tan vil, pudiese ocurrir. Aunque el tema, por supuesto, repito, no era un asunto desconocido, toda vez que a lo largo de la historia sabemos cómo la comunidad de la casa de Israel ha sido perseguida incansablemente hasta nuestros días. Seguimos en la jornada entendiendo para comprender los de repentes de parte de Adonai, cómo establecer un de repente. ¿En qué momento ocurren verdaderamente esos de repente de parte de Adonai? Algunos de nuestros amados hermanos nos escriben y nos piden: Padre, ayúdanos, amado Hashem, bendícenos con un de repente que sea de gran bendición. En medio de mi situación, mi crisis, mi adversidad, mis batallas, requiero urgentemente de un de repente extremadamente favorable. No sé si ese de repente extremadamente favorable que estamos esperando sea trabajo, dinero, matrimonio, hijos, shalom. Es difícil entender en cada ser humano qué de repente favorable estamos esperando, porque los de repente ocurren a cada segundo. De repente puedo respirar, de repente puedo alimentarme, de repente tenemos un techo donde protegernos, guardarnos, descansar, un lecho, una cama donde dormir. Esos de repente ocurren a cada segundo. Pero hicimos claridad frente a los de repente cuando en su gran mayoría se ocurren frente a las situaciones adversas. Tragedias, enfermedades, divorcios, accidentes, crisis económica, desempleo, batallas legales, entre tantas circunstancias que, repito, a diario se ocurren. Estos de repente, y pareciera ser que los de repente son más desfavorables que a nuestro beneficio. Pero no es que sea así, lo que ocurre es que cuando hay un de repente que es de calamidad, nos afecta mayormente, pero cuando tenemos un de repente muy favorable, de gran bendición, parece que lo recibimos, pero también muy pronto lo olvidamos. ¿Es que acaso se nos olvida de dónde Hashem nos sacó? Probablemente nos sacó de alguna circunstancia adversa, en vicios, en drogas, en alcohol, etc. O simplemente nos trajo de la oscuridad y nos pasó a la luz. Nos trajo de la oscuridad del pecado a la eternidad, a la salvación.
esos de repente tan extremadamente importantes pareciera ser, repito, que se nos pasan un poco por alto. Bien, amados, en esta jornada hemos entonces hablado también de la importancia de los tiempos. ¿Cómo reconocer los tiempos? Empezamos compartiendo desde Bereshit capítulo 1 los tiempos creativos, los tiempos sempiternos, los tiempos eternos, los tiempos cronos, los tiempos kairos, y estamos desarrollando en este momento la importancia de los tiempos que tienen que ver con la palabra plerona. Los tiempos proféticos establecidos y su cumplimiento. Ayer avanzamos en nuestra jornada tomando un texto en el libro de Bereshit, en el capítulo 48, en el verso 17 y verso 22, que voy a retomar brevemente para desarrollar la parte final de esta jornada. Estamos hablando del tiempo en el que Jacob, siendo ya un hombre muy anciano, próximo a fallecer, toma a los hijos de José. Estamos en Egipto y es allí donde él bendice a sus nietos, sus hijos, porque igual así los llamó mis hijos. Estos son Manasés el mayor y Efraín el menor. Es usual entonces que la mano derecha sea colocada sobre el primogénito, el mayor, y la mano izquierda sobre el segundo, en este caso Manasés y Efraín. Sin embargo, vimos en el texto de Bereshit 48, Génesis 48, cómo Jacob coloca su mano derecha sobre el menor y su mano izquierda sobre el mayor, lo que se ha conocido como la bendición de las manos cruzadas. Y sería interesante, bueno, ya lo enseñé en alguna ocasión aquí en Israel Casa Integral y en Torah al Instante, pero sería interesante que tomes el tiempo, por favor, de buscar en tu Biblia en cuántas ocasiones se dio este tema de la bendición de las manos cruzadas. ¿Y por qué ocurrió esto? Dice el texto, mas su padre no quiso. Bueno, vamos a leerlo un poquito en contexto nuevamente, porque realmente es, y creo que ya lo entendemos todos, apasionante este momento tan extraordinario. Vamos al libro de Bereshit, capítulo 48. Y retomemos brevemente un poco de la historia. Dice entonces que vio Israel, Jacob, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Adonai me ha dado aquí en Egipto. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban agravados por la vejez que no podía ver. Los hizo acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, he aquí, Adonai me ha hecho también ver a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre las rodillas y se inclinó en tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la mano izquierda a Israel, de Israel, y verso 13. Y los tomó José a ambos, es decir, a Manasés y a Efraín. Efraín a la derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel, Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, recordemos, el menor, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era colocándolo a sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios de Adonai, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Adonai que me mantiene desde que yo estoy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y se multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Vamos a avanzar a nuestro punto. Bueno, el verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano a la derecha de la cabeza de Efraín,
le causó esto molestia y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín y a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no, así, padre mío, no, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré a Israel, diciendo: hágate Adonai a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo José: he aquí, yo muero, pero Adonai estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bueno, muy bien. Esta historia tiene una incidencia fundamental e importante, repito, hasta nuestros días. Porque en esta bendición vamos a definir dos conceptos que son muy relevantes, repito, para comprender los tiempos, para comprender los de repente de Adonai y para saber, si puedo decirlo, dónde estamos parados. Es decir, el tiempo de las multitudes, lo que conocemos como los gentiles, el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Son dos palabras o dos frases que parecieran muy cercanas la una a la otra. De hecho, lo son. Mas, sin embargo, la acción, el sentido, tiene una relevancia mucho más allá de una similitud. Veníamos mencionando ayer cómo, de una manera muy simple, Efraín se convertiría en mucha gente. Efraín se convertiría en mucha gente. Ayer mencionamos la importancia de la casa de Israel, las 12 tribus, la casa de Israel, los hijos de Jacob. Y mencionamos que a lo largo de la historia, esta casa, la única casa, la casa de Israel, por circunstancias típicas entre las familias, terminan separándose unos al norte y otros al sur. Y de aquí viene toda esta historia. Ahora, como estamos hablando de la palabra del tiempo pleroma, se hace necesario entender, como lo vimos ayer, que esta palabra pleroma viene de la palabra hebrea meló, que significa, entre comillas, multitud, montón, cantidad, llenura y de manera especial plenitud. Pero cuando miramos un poco más al detalle, Bereshit 48 que acabamos de leer, nos daremos cuenta que esta palabra pleroma antecede otra raíz hebrea que significa llenar. Llenar, por favor, téngalo muy presente. Pareciera ser que plenitud y llenar. A ver, si yo tomo un rico almuerzo y termino muy lleno, puedo decir estoy pleno. O estoy lleno, o tengo llenura. Las palabras sinónimas, pero tienen cada una, repito, una incidencia especial. Hemos definido a meloj, a pleroma como plenitud, pero realmente en la bendición de Jacob vamos a ver cómo hay más que plenitud, una llenura, completar. Entonces, ¿qué ocurre aquí cuando Jacob, en el texto que acabamos de leer, lo traducimos del hebreo y nos dice: su descendencia será llenura de las naciones? Llenura de las naciones. Por favor, llenura de las naciones. Tendremos que definir el concepto de quiénes son los gentiles. Los gentiles, que básicamente entendemos el principio gentil como personas no pertenecientes a la casa de Israel. Lo cual puede indicar que se dispersarían entre los pueblos, lo cual, por supuesto, no es una bendición. Por eso es importante entender que la expresión muy conocida para nosotros en el estudio de Torah, meloj hagoyim, meloj de plenitud, hagoyim, va mucho más allá de la forma como usualmente la entendemos, puesto que realmente hace referencia al pueblo
de Efraín a la casa de Israel, que serán entonces la llenura de las naciones, que serán entonces, o seremos todos aquellos que hoy ocupamos las naciones enteras, norte, sur, este y oeste, que fuimos esparcidos entre los pueblos. Por eso cuando algunas personas dicen, bueno, es que yo nací en México, nací en Colombia, en Costa Rica, yo no tengo nada que ver con Israel, por favor, pleroma, melo, llenura, esparcidos por todas las naciones. Esta expresión melohagoyim va mucho más allá, repito, porque nos van a dar a entender que estas 10 tribus de la casa de Israel, esparcidas a las naciones, serán llamados gentiles y somos directos descendientes de la casa de Israel. Las 10 tribus, Efraín, la cabeza, estamos hoy por hoy mezclados entre todas las naciones de la tierra y fuimos, repito, llamados o conocidos como gentiles. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque entonces ahora yo tengo claridad de mi identidad como casa de Israel. Mi identidad como casa de Israel. Ahora, ¿qué ocurre cuando viene todo este proceso de restauración? Volvernos a la senda antigua, Yeshua, la Torah viviente, Shabbat, Yeshua el Señor, el Adón de Shabbat, volver a los misbot, a las ordenanzas, a los jukot, jukim, volver a las moedín, a los moed, a Levítico 23. Y cuando empezamos a desarrollar todo este proceso de restauración, y lo hemos llamado de transición, es decir, transición en el sentido que veníamos de una religión tradicional, pasamos al contexto teológico evangelístico y ahora venimos al contexto del manual de instrucciones en el sentido de nuestra Torah. Y vemos entonces cómo Efraín fue sembrado en todas las naciones, repito, sin que hasta el momento llegáramos a esto, a la restauración. Decíamos hace unos días en los programas anteriores, a este tiempo de avivamiento que se está ocurriendo, en el que sin necesidad de hacer campañas evangelísticas, en el que sin que tengamos que ir puerta a puerta, tocando como usualmente se hacía en otros tiempos, labores evangelísticas, hoy las personas están llegando a Torah porque sencillamente Adonai está tomando a la casa de Efraín y está restaurando nuestro corazón y nos está entregando la llenura y nos está dando a conocer con claridad el tiempo, dígalo conmigo, el tiempo pleroma, el tiempo del cumplimiento profético de Adonai sobre la casa de Israel. ¡Oh, maravilloso! Les dejo como tarea Oseas capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 1 y el libro de Romanos capítulo 9, verso 24. Por favor, escríbalo aquí en el chat y léanlo usted con detenimiento en casa, porque es interesante. Alguien me envió un mensaje muy bonito y decía el mensaje, o dice el mensaje: nuestro amado Pablo, el Rab Shaul, no enseñó la religión tradicional. El Rab Shaul no enseñó judaísmo, por favor. El Rab Shaul enseñó la Kadosh Torah, enseñó Torah, por favor. Los discípulos, posteriormente los apóstoles, no enseñaron la religión tradicional, no enseñaron lo que conocemos como cristianismo, no, enseñaban la Kadosh Torah. Por eso hoy estamos en este tiempo de la restauración. Estamos estudiando Torah, amando Torah, aprendiendo Torah, viviendo Torah y entendiendo todos los textos. Cuando hoy yo leo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Corintios, Apocalipsis o cualquier otro texto, Timoteo, o vamos al tiempo
los profetas y estudiamos con detenimiento cada uno de ellos, ahora con mayor claridad que nunca podemos comprender los textos, podemos comprender los tiempos, podemos comprender los conceptos arqueológicos, históricos, las narrativas, los tiempos de Yeshua, los moveres de la historia, de las épocas, y podemos comprender con mayor claridad lo que teológicamente muchas veces, repito, no lográbamos entender o sencillamente le dábamos mejor una propia interpretación. Ahora, ¿qué ocurre cuando esta bendición, esta verajá llega a la casa de Israel, a nosotros, a ese pueblo esparcido por las naciones? Pues por supuesto, hay un plan establecido de parte de Adonai para que toda la simiente, para que la casa de Israel entremos a este proceso de restauración, para que todas estas 10 tribus volvamos a tener la comunión, la cercanía, la palabra, el sentir de la Torá, el cumplimiento de la Torá, y que toda esta siembra que hoy viene para con nosotros nos lleve evidentemente ¿a qué? A identificar el pleroma, el tiempo profético cumplido de parte de Adonai en nosotros. Se estableció que así sucedería, así está ocurriendo, y nosotros somos parte de ese pleroma, de ese cumplimiento. Por lo tanto, los gentiles, ese pueblo esparcido por las naciones, vamos entrando a ese proceso de reino, vamos entrando a ese proceso de restauración, vamos pasando por este proceso de transición, vamos haciendo ajustes necesarios entre el dominical y el tiempo de Shabbat, entre el Haftarah, el conocer las convocatorias, el participar en ellas, el pasar por un tiempo de Brit Milá. Pastor, ¿qué está diciendo? Ya lo hemos aclarado. Y cuando todo esto lo entendemos, no con el entendimiento de la mente del hombre, por favor. Nuestra Torá, la Biblia, la palabra, no la entenderemos con el concepto humano, religioso, teológico. Tenemos que entenderlo desde un punto de vista totalmente como casa de Israel. Entonces, de esta manera, este pacto renovado, este tiempo de injerción a la casa de Israel se cumple, y cada palabra profética establecida, hoy nosotros somos, repito, partícipes de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir, porque el tiempo pleroma se está cumpliendo justamente ahora. El Rab Shaul utiliza exactamente la expresión esta que hemos mencionado ya en varias ocasiones, Meloj HaGoyim. Y vamos a ir al libro de Romanos. Un momento, por favor, acompáñenme al libro de Romanos. Y en el libro de Romanos tomemos el texto del capítulo 11 y veamos el verso 25. Permítame, por favor, acompáñeme y escríbalo aquí en el chat, por favor, para quienes se encuentren seguramente conduciendo o en sus sitios de trabajo, lo puedan luego tomar. Libro de Romanos, capítulo 11, verso 25. Aquí nos habla en el capítulo 11 acerca del remanente de Israel. Veamos 2 versos antes en la introducción. Digo pues, ¿ha desechado Adonai a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy la casa de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Adonai a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabías que dice Elías la Escritura, cómo invocarán a Dios contra Israel? ¿Cómo invocan a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Estoy leyendo la introducción de Romanos 12, que es apasionante, porque luego tenemos en el verso 11, capítulo 11, verso 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración.
Verso 13, en el capítulo 11 de Romanos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Volvamos al punto, excúsenme, volvamos al punto. El pueblo gentil es ese pueblo esparcido por las naciones de la casa de Israel que en algún momento fuimos, comillas, asimilados, adoctrinados a través de la religión tradicional o cualquier otra enseñanza, gnosticismo, ateísmo, entre otras muchas cosas, por favor. Pero dice Pablo, soy apóstol llamado a la casa de Israel para traerlos a ustedes de las naciones, para restaurarlos. Por lo tanto, honro mi ministerio, es decir, en lo que estoy sirviendo. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Maravilloso, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, hemos sido injertados y participantes de la raíz de la rica savia del olivo. Entonces, mis amados, aquí en este texto avancemos al verso 25 y nos dice el título restauración. Por favor, escríbalo, restauración de Israel. Recuerden, estamos en el tiempo pleroma. Por favor, alguien puede decir, hoy estoy recibiendo un de repente de parte de Adonai, porque en este de repente ahora me entero, me acabo de enterar, como dice la pastora Pili, tengo noticias para ti. Muchos nos acabamos de enterar, o se están enterando, de que somos la casa de Israel. Por favor, escúcheme, no somos judíos. Porque la gran problemática que existe en el colectivo de la mente religiosa es la lucha y la batalla judeofóbica. ¿Qué problema tenemos? Bueno, teníamos, obviamente no me refiero en un asunto personal, pero ¿qué problema hay en las personas con la comunidad judía? Yo entiendo, por supuesto, hoy cuando vemos todo el proceso ritual, todo el proceso del Seder, toda la preparación que los judíos, particularmente ortodoxos u ultraortodoxos, etcétera, realizan, pues pareciera ser que para nosotros todo eso es difícil. Pero miren, hermanos, a ver si puedo hacer una pequeña conversación de este punto, y espero no perder la dirección en la que vamos caminando. La mayoría de personas en el contexto religioso crecimos bajo un sistema de religión tradicional en el que celebrábamos una misa, los que formábamos parte de ese proceso, por favor, no todos. Y cuando asistíamos a esa reunión, vemos que en ella se cumple específicamente un orden. Entonces aparece el sacerdote, nos colocamos en pie, empezamos a hacer algunas señales, algunas oraciones, algunos cánticos, suena una campanita, yo recuerdo, tilín, 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 y todos de rodillas. Qué interesante. Bueno, no todos, algunos se quedaban de pie, yo nunca entendí por qué, pero yo recuerdo con papá y mamá y mis hermanos ir a la misa en ese proceso. Mi padre siempre, cada domingo asistíamos, y sonaba la campanita. A mí me encantaba cuando sonaba la campanita porque era el momento en el que todos nos colocábamos de rodillas. ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama eso? Ese proceso se llama liturgia. Ese proceso litúrgico que es el orden en el cual se desarrolla esa reunión, en ese orden estrictamente establecido. El padre toma la Biblia, lee una porción del Evangelio, hace una explicación a ese texto y nos despedimos. Esa liturgia, en el término hebreo o en el procedimiento de Torá, se conoce como el Seder.
el orden, la dirección de la manera como se debe desarrollar un evento o una actividad en el contexto hebraico. Obviamente, aquí está el clinch entre muchas personas. Nuestros hermanos de Judá desarrollan un seder extremadamente extenso y, si me pueden permitir la expresión, extremadamente ritual. Estamos de acuerdo. Y muchos de esos procedimientos rituales e incluso de esa liturgia hebraica no es liturgia propiamente toraica. Hemos aclarado esto en muchas ocasiones. Me explico. Buena parte de la liturgia rabínica o de la liturgia judía obedece a normas, procedimientos, determinaciones de los rabinos. Cuando nosotros, la casa de Israel, el pueblo gentil esparcido por las naciones, entramos en esta línea de restauración, pues obviamente nuestros ojos están puestos en el modelo judío, porque ellos durante 3000 años vienen desarrollando su seder, su liturgia, y obviamente nosotros en ese proceso aprendemos de la liturgia rabínica muchas cosas, pero en la medida que crecemos en el estudio de Torá, ahora podemos comprender, discernir y establecer cuáles elementos de ese manual, de esa liturgia, de ese ritual judío son evidentemente toraicos y cuáles son evidentemente rabínicos. Es decir, no necesariamente tenemos que hacerlos. Pero ¿qué ocurre, amados? Aquí podríamos decir que hay elección, es decir, muchos ministerios se copian al pie de la letra el formato judío, lo desarrollan tal cual, y eso es bueno, pero también es a su vez preocupante. ¿Por qué? Porque recordemos, aquí tengo por ejemplo a mi mano algunos textos. Aquí tengo algunos textos que recibo, compramos, adquirimos, que son libros escritos por rabinos judíos. Bueno, el contenido de la literatura rabínica es extraordinario. Es una literatura apetecible para estudiar, para leer. Yo no fui muy lector, lo confieso, lo he dicho siempre. Mi amada pastora Pili es apasionada en la lectura de sus libros. Ella lee 2, 3 libros a la semana. Es impresionante. Y cuando yo tomo algún libro, ella me dice: oh, perfecto, ese libro es excelente, mira la página tal, ahí vas a encontrar un tema que te puede ser de mucha utilidad. Ella sabe por dónde han pasado sus lecturas y conoce. Yo no he sido tan detallista en esa área, pero cuando crecimos en el proceso de restauración, después de que la casa de Israel, esparcida por las naciones, encontramos nuestra Kadosh Torah, ahora hay un apasionamiento extraordinario por la lectura, por el estudio, por revisar. Ahora, debemos tener gran claridad en el tiempo que estamos viviendo, porque yo tengo la perfecta, absoluta certeza en mi corazón, en mi pensamiento, que aunque hay una muy buena literatura rabínica, muy buena por demás, de verdad exquisita para leer, apasionante. Estos son libros que los tomamos y quisiéramos devorarlos inmediatamente por su muy buena calidad. Debemos no olvidar, por favor, que en esta literatura no aparece Yeshua HaMashiach. No aparece Yeshua HaMashiach, porque como perfectamente lo sabemos, nuestros hermanos de Judá no lo reconocen. Eso no impide, eso no quita, eso no me afecta en una buena lectura rabínica, porque por lo contrario, ahora estoy entendiendo con mayor claridad cuántos elementos rabínicos tenemos en un seder, en una liturgia, que no corresponden con elementos propiamente de la Torá. Allí entonces empezamos a tener el discernimiento, repito.
¿Por qué? Ustedes recordarán que hay batallas. Estas batallas de las redes sociales, en el que en el ministerio de aquí celebramos el Shabbat de esta manera, en el ministerio de allá lo celebramos de esta manera, a mí me parece que no se debe hacer así, a mí me parece que no se debe hacer acá, a mí me parece que esto, que lo otro. No, hermanos, es que no es un asunto de a mí me parece, es un asunto de estudiar. Es un asunto de leer, es un asunto de entender los tiempos, es un asunto de entender el re. Por favor, dígalo conmigo. El de repente de Adonai que llega a mi corazón y me muestra con claridad el cumplimiento, el pleroma, el kairos, el cronos, la creación, el sempiterno de Adonai. Y cuando yo empiezo a comprender los tiempos de Adonai, en Pesá, en cada una de las convocatorias, en el conteo del Omer, en el tiempo de Shavuot, en la entrega de la Torá, en el tiempo de Yom Kippur, en el tiempo de Yom Teruah, en el tiempo de Pesá, cuando yo comprendo los tiempos de Adonai, entonces ahora la casa de Israel, hoy estamos viviendo un momento pleroma extraordinario. Somos el cumplimiento profético establecido cuando Jacob colocó sus manos sobre los hijos de José, sobre Manasés, su mano izquierda, sobre Efraín, la mano derecha, y dijo José, no, momento, papá, perdón, discúlpame, papi, por favor, papi, Jacob, please, por favor, estás bendiciendo a mi hijo menor con la mano derecha, debes bendecir a Manasés, no, José, no, por favor, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo, porque en Efraín estará la multitud, la llenura. ¿Lo captaron? La plenitud de las naciones, es decir, todas las naciones, la casa de Israel esparcida, el pueblo gentil esparcido por las naciones. Espero que hayamos podido o haya podido ser práctico en lo que quiero compartirles y entender que este tiempo de restauración para la casa de Efraín implicará, por supuesto, regresar a las sendas antiguas, seguir el camino, la verdad y la vida, reconocer el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, entender que ahora en Yeshua HaMashiach encontramos el Emet, la verdad, y ahora entendemos que la verdad nos hace verdaderamente libres, y ahora entendemos por qué la importancia del pacto con Abraham. Ahora podemos entender por qué el cumplimiento en el Sinaí a través de la entrega de la Torá. Ahora podemos entender la importancia de Yeshua HaMashiach. Y como dice el libro de Jeremías, acompáñeme un momento al libro de Jeremías en el capítulo 31. Aleluya. Espero que esté tomando nota, por favor. En el capítulo 31, verso 31, vamos a leerlo. Capítulo 31, vamos a leerlo, a ver, permítame llegar, 31, dice, he aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Ese pleroma lo estamos viviendo ahora. Se está cumpliendo el tiempo ahora. Ahora tenemos cercanía. Bueno, también es importante hacer claridad en algo. Seguramente ustedes, amados hermanos, estoy seguro que sí, a través de las redes sociales han seguido estudios de hermanos de Judá. Por favor, de hermanos de Judá o rabinos de Judá. Estoy seguro que los hemos escuchado. Y estamos escuchando una muy buena enseñanza de un rabino 100% rabino original. Sí, porque tenemos tantos rabinos hoy. La gente ya no... recuerden que anteriormente teníamos pastores. El pastor, después de algunos 2 o 3 años, ya no es solamente pastor, ahora es apóstol. Después de ser apóstol pasa a ser profeta. Después de ser profeta es evangelista. Después de ser evangelista es maestro. Después de cumplir con esos 5 ministerios ahora es querubín, etc. Se les agotaron los títulos a muchos ministros. Pero ¿qué ocurre? En Torah estamos pasando
por algo parecido. Ahora todos son moré, ahora todos son rabinos. Por favor, hermanos, esto no se trata de títulos, esto no se trata de posición, esto se trata de amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Amados, de eso se trata la Torá. No podemos seguir en la religión tradicional buscando el reconocimiento, los títulos y las posiciones. Gloria al Eterno cuando preparamos una enseñanza y Hachén nos revela y podemos compartir y podemos aprender todos juntos. Estamos aprendiendo. Muy bien. Entonces dice la palabra, viene el tiempo de ese pacto en el que yo haré nuevamente de la casa de Israel y de la casa de Judá. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Daré mi Torah en su mente. Por favor, en su mente, por favor, dígalo conmigo, en la mente, en la mente, en la mente. Necesitamos tener la mente de Mashiach. Tenemos la mente de Mashiach, tenemos la mente de Mashiach. Ya no puedo seguir pensando conforme a mi cultura, a mi pensamiento, a mis títulos, a mi academia, a mi rancho donde nací, a mi pueblo, a mi nación. No, mis amados hermanos, no podemos seguir pensando como en otro tiempo pensábamos, porque en este tiempo de restauración estamos entrando a la mente de Mashiach, estamos viviendo conforme a la mente de Mashiach, y dice, este pacto lo haré y entregaré a la casa de Israel la Kadosh Torah en su mente y en su corazón, porque recuerden que en este puente que tenemos entre la mente y el corazón hay una distancia enorme. Muchos son los pensamientos, tengo pensamientos de hacer el bien, pero cuando bajamos el pensamiento al corazón termino haciendo el mal. Dice Pablo, porque queriendo hacer el bien termino haciendo el mal. Pero en la mente y en el corazón está inscrita, marcada, sellada la palabra viva, eficaz y penetrante, de tal manera que dice, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Amén, aleluya. Por favor, dígalo conmigo, somos el pueblo de Hashem, somos la casa de Israel, esparcida a las naciones, somos un pueblo especial, somos un pueblo guardado en el hueco de la mano de Hashem. Dígalo conmigo, somos Israel, casa integral en la integridad con Adonai, en la integridad con la comunidad de nuestros hermanos de Judá. Somos una sola casa, hermanos. Yo sé, dijo un niño, y esto es un paréntesis. Viajaba un niño, un rabino con su niño, y a su vez viajaba un hermano creyente de la casa de Israel con su hijo. Tanto los unos como los otros vestimos los tzitzits. Sabemos lo que son los tzitzits, libro de Números. Los tzitzits, portamos los tzitzits. El niño del hijo rabino, estando allí en la línea del aeropuerto, vio que había un hombre y un niño que también vestían tzitzits, y le dijo, papi, mira, este señor y este niño tienen tzitzits. Y el rabino los observó y les dijo, no, olvídalos, no son de los nuestros. Usted dirá, pastor, eso es un chiste. ¿Y dónde está el chiste? Dicen que un chiste cuando se explica no es chiste, pero tengo que explicarlo. Los tzitzits utilizados por los hermanos de Judá son tzitzits blancos, completamente blancos. Los tzitzits que utilizamos en la casa de Israel, en las naciones, son blancos con un cordón azul. Ahora lo pudo comprender. El que lo entendió, lo entendió. Él observó y dijo, ese cordón azul significa que ellos creen en Yeshua HaMashiach, no son de los nuestros. Pero finalmente dice la palabra que vendrá el tiempo del cumplimiento en el pacto, así como lo hice con sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, por ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos.
pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después del exilio, después del holocausto, después de la noche de los cristales rotos, después de todo lo que ha ocurrido en la guerra con Hamás y todas estas adversidades de los tiempos, dice la palabra, a esa casa de Israel, esparcida por las naciones, asimilada en medio de religiones, en medio de ateísmo, en medio de gnosticismo, en medio de astrología, en medio de filosofías, en medio de filologías y en medio de todo tipo de pensamientos, a esa casa de Israel, dice Adonai, yo les colocaré en su mente y en su corazón la Kadosh Torah y se las entregaré y seré para ellos. Por favor, dígame un amén. Será para nosotros nuestro Elohim y ellos, nosotros, la casa de Israel, seremos su pueblo. Aleluya. Ahora entonces ya no soy mexicano, ya no soy colombiano, ya no soy ecuatoriano, chileno, peruano, israelita. No sé. Ahora somos la casa de Israel. Ahora somos la casa de Israel. El tiempo de la casa de Israel ha regresado. Vamos a ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos unos minutos. Vamos a avanzar un momento en la historia porque se hace necesario que vayamos por un momento a el libro de Ezequiel. Acompáñenme, por favor. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Y vamos a tomar un texto en el capítulo 37 y veámoslo desde el verso 15. Y tenemos que leerlo. ¿Qué dice aquí la palabra? En Ezequiel capítulo 37. La reunión de Judá e Israel. Oh, hermano, si usted no ha leído este texto, que estoy seguro que sí, pero por si acaso alguno de los que estamos hoy aquí reunidos no lo ha leído, por favor dígalo conmigo. De repente hoy Adonai me reveló el libro de Ezequiel capítulo 37 verso 15 y dice: vino a mí palabra de Adonai, dice el profeta Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntelos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Creo que tengo que hacer el ejercicio. Discúlpenme un momento, por favor. Discúlpenme un momentico, por favor, porque no puedo pasar por alto el mostrarles esta porción que estamos leyendo. Justamente la tenemos aquí. Toma un palo. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Aquí están, mis amados. Aquí está la palabra profética de Ezequiel, capítulo 37, verso 15. Y serán uno solo. Júntalos luego uno con otro y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho Adonai el Adón, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá, y los haré uno solo. Ejad, amén. Y serán uno solo en mi mano. Y serán uno solo en mi mano. Así es que, amados, ¿cuál es el conflicto que existe hoy entre el pueblo de creyentes en esta transición, en esta restauración? Yo escucho con alguna frecuencia a hermanos hoy en Torah
con una adversidad enorme hacia nuestros hermanos de la casa de Judá. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que estemos estudiando Torah y tengamos adversidad con nuestros hermanos de Judá que durante siglos han guardado y han perseverado la Kadosh Torah, que sin ellos no la tendríamos hoy? Recuerden, muchos de los procedimientos litúrgicos del Seder, y creo que estoy haciendo una repetición de la misma palabra, la liturgia, el Seder, el orden de nuestros hermanos de Judá, enfocados en aspectos rabínicos, no serán la excusa o la razón para no cumplir la palabra profética de Ezequiel. Tenemos mucho que aprender, amados, pero tenemos mucho que aprender, tenemos mucho de qué aprender de ellos. Y ellos han perseverado y guardado la Kadosh Torah, repito, por los siglos, por los años. Ahora, no pretendamos nosotros que estamos en este proceso de restauración. Entonces ahora nosotros queremos darles a ellos y enseñarles a ellos cómo lo tienen que hacer. Vea pues, ¿cómo le parece? Ahora el discípulo quiere enseñarle al maestro cómo se hace. Hermanos, por favor, humildad. Dígalo conmigo, humildad. Aprendamos a recibir, aprendamos a ser formados. Evidentemente, en el proceso de formación, que es el que estamos desarrollando ahora mismo, tenemos la gran bendición de parte de Hashem de discernir qué se hace, qué no se debe hacer, qué se debe practicar y qué no se puede practicar. Repito, para mi ejemplo, con la lectura de un libro. Escuché alguna vez hermanos que me dijeron, no, es que me regalaron una colección de libros rabínicos y no, hermano, yo eso lo lancé a la basura. Eso no tiene nada que ver conmigo, eso son cosas de rabinos, son cosas de judíos. Por favor, hermano, madurez, un poquito de carácter, un poquito de principio, de cultura, hermanos. La lectura de un muy buen libro rabínico nos puede edificar enormemente. Nos enseña a moldear el pensamiento de nuestros hermanos de Judá. Los podemos comprender en la medida que los estudiamos. Los podemos acercar en la medida que nosotros nos acercamos. Los podemos tener más cerca en la medida que nos podemos comprender en su escrito. Y por supuesto, el fundamento y la diferencia que tenemos está basada aquí. Cuando seamos uno en Yeshua HaMashiach, ese tiempo profético pleroma va a ocurrir. Va a ocurrir porque la palabra profética así lo indica. Todas las naciones de la tierra vendrán y buscarán el manto de un judío, para decir, juntos estaremos buscando la presencia de Hashem. Así es que entonces, ¿cuál es el problema? El asunto aquí no es si te lavas las manos o no te lavas las manos, hermanos. Esas cosas no son relevantes. Son relevantes en el sentido que cuando esté el templo y pasemos al proceso del templo, si no conocemos el protocolo, si no conocemos la liturgia, si no conocemos el orden, si no conocemos lo que la Torah nos enseña, entonces pues difícilmente vamos a entrar. Es que es sencillo, hermanos. Si usted visita un restaurante, probablemente muchos estamos acostumbrados a ir al restaurante típico, el restaurante del pueblo, el restaurante que tenemos a la mano. Todo el mundo entra, se sienta, ordena y listo, pues comemos y nos vamos. Pero si usted entra a un restaurante de alta alcurnia, donde sobre la mesa usted encuentra 8 pares de tenedores, cuchillos, tenedores, cucharas, tipos de platos, tipos de tazas, y usted va a comer y usted toma el tenedor y el cuchillo equivocado y todos te miran y te dicen, qué falta de protocolo. Ese no es el cuchillo que se debe utilizar, por favor. Prepárese para estar a la mesa, sea culto. Así nos va a ocurrir cuando estemos en estos debates, si nos lavamos las manos o si no nos lavamos las manos, porque como no tenemos templo, no, ¿para qué nos lavamos las manos? Pues si no nos las lavamos, cuando lleguemos al momento del templo y no te las lavas, no entras. Como dice una canción por allí, no te vistas que no vas.
no te vistas, que no vas. Así es que, mis amados, no debemos mezclar entonces la entrada de los gentiles con la restauración de lo que son las tribus de la casa de Efraín. Los gentiles que reciben la salvación a través de la casa de Israel en las naciones, en este proceso de restauración, implica que definitivamente debemos volver al pacto de Sinaí, es decir, a la Torá, a la restauración, y a partir de ese momento, entonces, esta palabra que hemos leído en Ezequiel capítulo 37, 33, Ezequiel 33, verso 15, tendrá cumplimiento para nuestros tiempos y tendrá cumplimiento. Ezequiel capítulo 31, verso 31. Por favor, lo tienen todos. Vamos a dejarlo hasta este punto. El libro de Ezequiel capítulo 31, verso 31. Muy bien, perdón, Jeremías 31, 31. Así es que, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto con esta cierre maravilloso de Elehat. Pero todavía nos queda en el tintero y no puedo cerrar la semana, no, por lo menos no puedo cerrar el tema, sin que hagamos una diferenciación entre lo que son el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Repito, parecieran dos palabras extremadamente cercanas: el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Pero realmente esta expresión proféticamente son eventos muy diferentes el uno del otro. El tiempo de los gentiles está relacionado con lo que es el pueblo de Israel, y la plenitud de los gentiles está relacionado con lo que es la iglesia, es decir, la Cajal, en las naciones. Muy importante. Vamos a dejarlo hasta este punto como introducción y nos vamos a reunir la siguiente semana o la siguiente jornada. Para este tiempo de grabación del programa estamos entrando a nuestro tiempo de Shabbat. Así es que muchísimas gracias a todos, hermanos, por su compañía. Muchísimas gracias por tomar nota, muchísimas gracias por escudriñar la palabra y profundizar el tema, muchísimas gracias por compartir el video, la enseñanza, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por todos los mensajes que nos envían y gracias además de manera especial por el respeto y la honra para el Ministerio de Israel Casa Integral. Bendito el Eterno, creo que tenemos una selección de audiencia maravillosa, gentes con carácter, con respeto, con integridad, y cuando recibo sus textos con el respeto y la honra, como así lo hacen, les doy muchísimas gracias por respetar no solamente el Ministerio Israel Casa Integral, sino respetar nuestra Kadosh Torah. Sí podemos entendernos, sí podemos dirigirnos la palabra, sí podemos comunicarnos en el respeto que debe destacar a un creyente en Torah, en la integridad, en la pulcritud, en el respeto y en la honra. Porque recuerden, no trabajamos ni caminamos con la mente del mundo, nuestra mente es la mente de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Shalom para todos mis amados hermanos, muchísimas gracias, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido hasta nuestro siguiente programa de Torah al Instante. Buen día para todos. John Top. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.